Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Estamos, bueno, como la pantalla indica, estamos en en el segundo encuentro del ciclo de desarrollo de carrera en UX, y hoy vamos a hacer un panel con Serge, que ahora se van a presentar, con Serge, con Eugenia, con Nelson, que son, bueno, ahora cada uno se va a presentar, son cada uno líderes en un segmento interesante, que me parece interesante cada uno, así que por eso los convoqué, y vamos a hablar de qué esperan los líderes de sus equipos de UX. Y vamos a hablar de tres grandes temas, ¿no? Si se acuerdan, los que estuvieron en la sesión pasada, que vimos las diferentes etapas de la carrera de UX, ¿no? Entonces, vamos a seguir un poco esa lógica. Vamos a hablar primero de qué es lo que esperan o con qué, digamos, cuáles son los criterios de decisión de contratación, ¿sí? O sea, el onboarding de alguien a un equipo. Una vez que la persona esté en el equipo, criterios de evaluación. Y vamos a tocar también la parte de, bueno, cuando la relación laboral se termina, ¿sí? Y vamos a terminar con, bueno, con consejos, con tips y con preguntas. Bueno, como dije la vez pasada, como digo siempre en las clases, esto es para que todos interactuemos, esto para, digo, la gracia de que sea online y de que sea en vivo es que todos puedan participar, de que todos hagan las preguntas, porque para eso estamos, y las preguntas hacen mucho más rico todo el intercambio, todo lo que tienen Nelson, Eugenia y Serge para compartir, se enriquece mucho más con las preguntas y con el aporte de todos. Así que, nada, participen porque nos sirve a todos. Así que, bueno, esa es la introducción. Los listé en orden alfabético para que no haya ningún problema. Así que empezamos por Serge, que empieza con B. Así que, Serge, presentate. Muy bien, pues es un privilegio estar aquí con vosotros. Soy Serge Beato, estoy en Barcelona y aquí son las 12:11 de la noche y vale la pena hacer este sacrificio y estar con vosotros y especialmente con Sol. Os hago una introducción breve. Trabajo para una empresa que se llama Little Big Connection, una empresa internacional con sede en París. Soy Head of Product Design y tengo pues un equipo de unos 10 personas a mi cargo y estamos dedicados o hacemos o trabajamos, tenemos un SaaS de compra de prestaciones intelectuales para grandes cuentas. Perdonadme el español que a veces me falla, ¿eh? Todo el día en francés y en inglés, pues a veces es difícil. Y básicamente tenemos clientes muy grandes, Total Energy, Carrefour, Air France, clientes bastante importantes. Y la verdad es fantástico el poder trabajar con ellos en sus proyectos y el poder conectar nuestra herramienta a sus sistemas. Llevo 15 años de experiencia en el UX UI. He tenido el privilegio de trabajar en Madrid para empresas importantes y en proyectos muy interesantes. Siempre he podido trabajar en proyectos donde utilizamos la innovación, las últimas tecnologías y la verdad he tenido la suerte de trabajar en el sector bancario, en el sector del seguro, para BBVA, CaixaBank, aquí en España y muchas otras, ¿no? Y la verdad estoy muy contento de haber podido tener el privilegio, no siempre es fácil en el mundo del producto, tener el privilegio de poder trabajar en grandes proyectos para grandes marcas, ¿no? Durante un largo periodo de tiempo. Y trabajar con gente muy, muy puntera que me han permitido a mí crecer. De hecho, yo creo que he aprendido más trabajando con ellos que formándome o a través de mis estudios, ¿no? Y ya está, era un poco un- una introducción de quién soy y qué hago. Bien, bueno, Eugen.
Bueno, hola a todos y todas. Gracias, Sol, por la invitación. Un placer estar acá. Con Sol nos conocemos hace muchos, muchos años. Así que, bueno, siempre es un placer compartir estos espacios. Bueno, les cuento, yo estoy acá en Argentina. Se me debe notar la tonada. Estoy en Buenos Aires. Mi formación de base, soy diseñadora gráfica. Me formé en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años que por suerte no se me notan, pero están ahí. Y ya cuando tuve la suerte de empezar, digamos, estaba estudiando en la universidad cuando empezó esto de la burbuja de internet. Esto, los más jóvenes no deben saber ni de qué estoy hablando, pero fue hace muchos años. Estamos hablando del 2000. Tal cual, antes del 2000. Así que en ese momento, bueno, decidí que empezar a trabajar en digital. Toda mi carrera profesional la hice trabajando en empresas digitales, empresas de todo tipo, producto, factory, agencias, fui pasando por muchos lugares. Los primeros años, por supuesto, UX no existía como disciplina, o acá en Argentina, en Latinoamérica, no se conocía de UX. Si miro ahora para atrás, tal vez en algunas hacía UX de forma inconsciente. Pero bueno, así fui creciendo. También tengo mi pasión por educar, así que paralelamente siempre, hace más de 20 años que trabajo, y también siempre en el área de capacitación, paralelamente digamos, el track profesional. Y allá por el 2011, 2010 por ahí, empecé a escuchar sobre UX y me di cuenta que esto era lo que juntaba todas esas inquietudes que andaban dando vuelta en mí, así que a partir de ahí empecé a formar, digamos, mi carrera en UX. Acá en Argentina en ese momento no había cursos, después empezaron a aparecer algunos, empecé a seguir a personas referentes como Sol y otras tantas. Así que bueno, así fui haciendo, y ahí decidí que quería trabajar específicamente en UX, y me encantó empezar a trabajar en empresas de producto. Así que ahí empecé a hacer mi carrera en producto. Trabajé hace muchos años en Despegar, en el área de turismo, después trabajé en Almundo. Desde muy temprano en mi carrera, creo que sin buscarlo, pero desde muy temprano se dio el liderazgo. Empecé a liderar. De alguna manera u otra siempre terminaba liderando en las empresas equipos, o bueno, en algunas ya entré para formar equipos. Así que bueno, me encanta todo lo que es la parte de liderazgo. Me encanta todo lo que tiene que ver con formación de equipos y acompañar a las personas en su formación de carrera. Así que, bueno, trabajé 3 años en Salesforce hace algunos años. Después estaba muy curiosa de incursionar en el mundo de la fintech, así que trabajé en una fintech acá en Argentina que se llamó AN, que ahora ya no existe. Y hace 1 año y medio hice el cambio a la empresa que estoy ahora, que se llama Ripio, que fue una de las primeras plataformas de criptomoneda acá en Argentina, ahora con presencia en distintos países de Latinoamérica y en España. Y bueno, y acá en Ripio tengo el desafío bueno, lidero todo el equipo, soy head del área de UX, así que bueno, tengo un equipo a cargo que hoy somos 15 personas, entre researchers, personas de contenido y diseñadores y diseñadoras. Así que bueno, toda mi experiencia fue en estos últimos años, fue en empresas de producto, y bueno, ahora incursionando en este mundo de las criptomonedas. Así que bueno, eso. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a Nelson. Una vez, hace mucho, escuché a alguien referirse a Nelson como uno de los próceres de UX en Chile, así que me gustó mucho ese calificativo prócer. Así que ahí está, el prócer. Por ahí será los Rodríguez Peña. Nota al margen para los argentinos. Nelson Rodríguez Peña es de los Rodríguez Peña, de los que tienen la calle Rodríguez Peña. Es de esos Rodríguez Peña. Rodríguez Peña. Sí, vengo a ponerle canas a la conversación, ponerle años
al panel. Yo estudié arte en la Universidad de Chile. Mi título profesional dice que soy pintor, aunque no he agarrado un pincel en más de 30 años. Eh, yo me aproximé al mundo de lo digital desde lo visual, naturalmente por formación, eh, en la época en que hacíamos multimedia. eh, Probablemente ninguno de ustedes usó en alguna oportunidad un CD-ROM y los interactivos que solíamos hacer en esa época con Director. Y esa fue mi llegada a lo digital, y a partir de eso empezó la curiosidad por o sea, en multimedia hacíamos cosas que donde los usuarios interactuaban, y a partir de una acción había una respuesta del sistema que tú estabas haciendo, y eso me provocó la curiosidad de saber cómo, cómo controlar esas interacciones y cómo programarlas. Y aprendí a programar, me fui más allá de lo visual, y empecé a conocer de distintos lenguajes de programación, me acerqué al web. En definitiva, claro, llevo en lo que nosotros podemos conocer como UX cerca de 25 años, en lo digital, no sé, 30 más o menos. Y claro, y de esa forma me ha tocado conocer todo de primera mano, todo el nacimiento y evolución de estas disciplinas. Y conectando un poco con el primero de los temas que tiene que ver con contratación, contratar equipos hace 20 años era muy distinto que contratar equipos hoy día. Hace 20 años, cuando no tenías gente que tuviera la formación, y tú tenías que entrar a formar y un poco hacer magia tratando de identificar quiénes podían desarrollarse bien en estas disciplinas. Y claro, ahora con lo saturado que está toda la industria, la magia que tienes que hacer es distinta. A mí me ha tocado trabajar siempre desde el lado de eh, las consultoras, agencias. eh, Siempre he sido proveedor y no he estado dentro de equipos de producto, y eso era uno de los contrastes interesantes que quería hacer Sol cuando me comentaba que me invitaba al panel. Eh, Siendo como el único que ha estado permanentemente desde esa perspectiva, y que me ha tocado, bueno, armar equipo muchas veces en distintas circunstancias con distintas estrategias. Así que les voy contando algo de eso. Estaba muteada, y además estaba tomando notas. Bueno, gracias a todos, gracias a Nelson, a Eugenia y a Serge por estar acá, por ponerle, por querer participar. Gracias a todos por estar acá, por estar presentes, por dedicarle el tiempo a esto. Especialmente a Serge, que está en España y que para quien son en este momento las 12:23 AM, así que especialmente gracias a él. ¿Por qué me interesó que participaran Serge, Eugenia y Nelson? Cada uno de ellos, como recién decía Nelson, cada uno de ellos tiene un perfil que me parece que es súper interesante y que aporta distintas perspectivas, ¿no? Nelson, como decía, él casi siempre le tocó contratar y liderar equipos externos, ¿no? O sea, él desde consultora proveyendo de gente a la empresa. Euge siempre estuvo liderando equipos dentro de una empresa, ¿sí? Entonces ella tiene la visión de, porque contratar gente para que vaya a trabajar a otro lado, a otra cultura, no es lo mismo que contratar a alguien para que esté adentro, trabajando, haciendo resultados para la organización misma, ¿no? Y lo que me interesó mucho del perfil de Serge es que él no lo dijo, pero, o sea, no hizo mucho hincapié en eso, pero tiene muchísimos años, eran más de 15, ¿no? Más de 10 por lo menos, trabajando en BBDO, ¿no? O sea, en agencias de, digamos, publicidad, los que se meten así medio como por la ventana en UX, pero le tocó trabajar mucho tiempo desde el lado de
de la agencia, no de la agencia por ahí de UX, sino de la agencia de publicidad, ¿no? Que también se vende otra cosa, se espera otra cosa, o sea, de un BBDO se espera más de una agencia de publicidad, se espera mucho más pixel, ¿no? Bueno, eso nos lo va a contar Sage un poco más, pero me gustó porque cada uno, bueno, además de tener un montón de experiencia y ser, bueno, profesionales reconocidos, cada uno tiene una experiencia bien distinta y me gustaban esos tres puntos de vista para hacer como una visión más redonda, ¿no? Entonces, eso también yo quería hacer la introducción de por qué está cada uno de ellos acá y qué visión va a aportar cada uno. Bueno, Nelson en su introducción estaba dando el pie para empezar con el primer punto, ¿no? Que es acá que es qué buscan los líderes de equipo cuando contratan, ¿no? Y Nelson decía una cosa que yo no lo había pensado, pero que contratar antes no era lo mismo que contratar ahora, ¿no? Eso me pareció interesante, me gustaría escuchar un poquito más de eso, pero además, lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijo eso es, bueno, no sé si leyeron, si no leyeron, léanlo, el State of UX 2024 de la gente de UXCC, no me sale, UXCC es el... ¿Cómo? Fabricio Teixeira creo que es. Sí, UXCC es la URL, pero ahora no me sale. Bueno, ahora lo busco mientras hablan y lo pongo en el chat. Pero los trends de 2024, igual no hace falta ese reporte, todos sabemos que UX se está comoditizando, que, digamos, está como desvalorizando un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo es contratar, más allá de que... Eso, gracias, Nelson. Más allá de cómo era contratar antes, que es como una curiosidad, sí me gustaría digamos, que un poco hablemos cómo es contratar, bueno, cómo es contratar en general, ¿no? Pero en particular ahora que el valor de UX se está como comoditizando, ¿no? Si eso cambia un poco los criterios que ustedes tienen que tener a la hora de incorporar gente al equipo. Así que no sé quién quiere empezar. Sigo yo hablando de lo mismo y le doy el pase a los chicos de Eugenia y de Serge enseguida. A ver, súper en corto, por ejemplo, cuando a mí me tocaba armar equipo estoy hablando, primeros años de 2000, tú tenías una base de datos de gente que estaba en UX para poder ir a ofrecerles un trabajo, ¿no? Éramos las 2, 3 empresas que habíamos en cada uno de los lugares. Para quienes estén en Chile en ese minuto, éramos, no sé, multiplica, era, qué sé yo, ayer viernes y Amable, que era donde estaba yo en esa época. Y armar equipo significaba básicamente ir a buscar a las universidades en carreras como diseño industrial, diseño gráfico y algunas otras, periodismo, psicología, gente para los distintos roles. Y era un trabajo de formación. O sea, íbamos a la cantera, teníamos la cantera y lo que hacíamos era formar gente en un proceso que duraba fácilmente 4 o 5 años para que esa persona pudiera tomar proyectos de manera autónoma. Si ustedes lo piensan hoy día, tener 5 años de formación en una persona es una locura, no tenemos tiempo ni recursos para eso, y evidentemente, claro, era una tentación muy grande que tú formaras gente durante varios años y después las empresas que iban llegando a la industria te los tomaban completamente, ya les habías hecho el trabajo. Hoy es súper distinto, hoy día tenemos una industria muy saturada de gente, pero muy saturada también con un nivel de formación muy bajo. Tenemos una inundación de gente que sale de bootcamps y que sale con la promesa de en 3 meses, en 6 meses vas a ser un profesional de UX. Y eso no es real. O sea, efectivamente necesitas un tiempo de maduración, un tiempo importante para ir adquiriendo capacidades y experiencia que te permitan formarte bien. Entonces, hoy es muy difícil, o sea, es muy distinto reclutar, miras otras cosas y siempre
siempre lo que uno va, lo que en mi caso me toca ir buscando es capacidades, ir viendo potencial y proyección. Evidentemente, hoy la formación es más corta, pero es mucho trabajo de proyección. Cuando, así como yendo muy al grano, ¿no? Cuando tenés más allá del rol específico, cuando tenés que contratar a alguien, ¿qué mirás más allá de las cosas particulares del rol, ¿no? ¿Qué buscas en la persona que estás evaluando? Mira, en general, a mí me ha tocado reclutar para formar equipos propios internos. Hoy estoy en Ilógica y a mí me ha tocado armar todo el equipo y buscar y contratar, entrevistar, reclutar, todo. Pero también me ha tocado armar equipos para externos, o sea, trabajo de staffing en muchos casos. Lo que tú buscas, una de las cuestiones principales, más allá de las capacidades que buscas para el rol, es el fit cultural. El fit cultural. Sí. Que esa persona vaya a tener un ajuste con la cultura interna, y eso significa cuestiones como tener el mismo tipo de orientación, tener una capacidad de trabajo en equipo. Hay una frase típica que usamos en los avisos de reclutamiento en Ilógica que es, no nos gustan los rockstars, queremos gente que trabaje en equipo, no los rockstars, no nos sirven. Y esas personalidades e individualidades como muy fuertes que son un indicador importante de dificultades de trabajo en equipo, las descartamos rápidamente. O sea, puede haber una persona muy brillante técnicamente, pero que no tiene capacidad de trabajo en equipo, y eso va a ser un problema de fit cultural importante. Y eso, cada vez que hemos desoído esas advertencias, terminamos confirmándolas a la larga. Pero ¿y cuando es hacia afuera? Porque entiendo que tiene que tener un fit cultural cuando es hacia adentro, ¿no? Seguramente Eugenia va a hablar de eso un poco también, y Serge. Pero cuando es hacia afuera. Cuando es hacia afuera, a ver, me ha tocado contratar para compañías externas y lo que tú haces es identificar cuál es su cultura. O sea, el fit cultural es un factor tan importante en esos casos. Lo que pasa es que probablemente la cultura va a ser distinta y los valores que vas a estar buscando son distintos. Qué sé yo, por inventar un ejemplo, puede ser que en este lugar donde estamos buscando la cultura de trabajo es más verticalista y vamos a necesitar buscar gente que se ajuste a ese perfil o a esa forma de trabajo. Solo por poner un ejemplo. Pero esa persona hoy va a estar, los próximos 6 meses va a estar en una cultura verticalista, los otros próximos 6 meses va a estar en no sé, en una empresa así como muy plana. O sea, por eso digo, o sea, eso del fit cultural me genera interés, eso del fit cultural cuando es hacia afuera, ¿no? Y cuando además es un rol que va a ir cambiando. Claro, yo estoy dando el ejemplo de casos en que un cliente me dice, contrátame un equipo para dejarlo andando conmigo. No es un caso de staffing, es un caso de hiring. Claro. ¿Ya? Cuando se trata de staffing es re complejo. A mí en general el modelo staffing no me convence, no me acomoda mucho, porque es súper complejo y lo voy a pintar así súper claro. Me ha tocado formar equipos donde una parte importante del equipo está puesto en clientes, o sea, subcontratado a través de la empresa. Y pasa que es gente que no tiene una relación de pertenencia real con el cliente, pero tampoco contigo que los contratas. Entonces, cuando es, qué sé yo, la fiesta de Navidad, por decir algo, los tipos no están ni allá ni acá porque no se sienten parte de ningún lado, pero bueno, tiene otras compensaciones. Pero finalmente, ese es un tema, la formación, el trabajo cultural en los equipos que están externalizados es un desafío súper grande. Euge, que tenés la visión del otro lado. Bueno, a mí, tengo la suerte de venir hace bastantes años con este rol, ¿no? De formar equipos. Comparto con Nelson que es totalmente distinto ahora que hace unos cuantos años. El mundo es totalmente distinto. Y también nosotros como líderes y con los años que vamos teniendo,
también tuvimos que ir como reconvirtiéndonos porque, porque vamos aprendiendo. Esto que mencionaban recién del fit cultural, que es un término con el cual yo últimamente me siento como medio un jaque, ¿no? Porque algo que fui aprendiendo es que justamente algo que es súper valioso en los equipos es la diversidad, ¿no? La diversidad de miradas, de todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, de alguna manera es como que digo, bueno, el fit cultural, generalmente en los procesos de hiring, el primer paso lo suele hacer los equipos de recursos humanos o de people, como le llamen, que justamente se enfocan en eso, en mirar como el fit cultural, ¿no? Entonces, pero el fit cultural hace que todos sean iguales, buscamos justamente como qué es lo opuesto, pero en realidad no, tiene que ver con esto, con entender para ese momento, ¿no? Entonces, si me preguntas esto, ¿qué buscan los líderes cuando contratan? Depende, porque, por ejemplo, hoy, en mi experiencia hoy en Ripio, que Ripio es una startup, Mundo viene, digamos, de transitar las crisis de fintech, de tecnología y además mercado cripto. Entonces, acá en este equipo en particular, lo pongo como ejemplo, busco cosas que en otros momentos o en otras empresas no hubiesen nunca tenido en cuenta. Por ejemplo, este tipo de empresa es una empresa donde es imposible pensar un roadmap a principio de año y decir, bueno, este roadmap va a durar hasta fin de año o hasta mitad de año. Es muy dinámico porque el mercado en el que estamos es muy dinámico y los ciclos de mercado, ¿no? Entonces, me ha pasado, de hecho, en este momento tengo posiciones abiertas y vengo hace un montón de meses entrevistando gente y he visto un montón de candidatos súper y candidatas súper buenas, pero que no los hemos contratado porque decimos, en este contexto, a esa persona no va a ser exitosa, no va a poder, necesita otro tipo, digamos, de ecosistema, un ecosistema tal vez más estable, un ecosistema diferente al que en ese momento, entonces, eso es lo que yo miro cuando miro esto del fit cultural, ¿no? No es más allá que obviamente hay ciertas cosas que tienen que ver con los valores y demás, pero busco siempre tratar que los equipos sean súper diversos, pero sí eso es lo primero que me fijo, ¿no? Es decir, en este tipo de ecosistema, ¿esta persona va a poder ser exitosa? Por ejemplo, hubo a lo largo, digamos, de mi carrera de formación de equipos, tal vez los conocimientos específicos de la vertical de la industria donde estaba tal vez no me eran tan relevantes. No sé, cuando yo trabajaba en turismo, la verdad que rara vez ponía como una característica que la persona tenga experiencia en turismo. Pero, por ejemplo, hoy trabajando en criptomoneda, me doy cuenta que, o sea, la curva de aprendizaje de las personas es muy alta de las personas que entran y que la velocidad de la empresa es muy alta. Entonces, por ejemplo, hoy sí, para mí es una prioridad que tengan ciertos skills que estén a lo mejor más cerca de la vertical de la industria. Entonces, creo que para más allá de aquellas cosas que comparto con Nelson, por ejemplo, rockstars afuera, recuerdo alguna vez que la persona de People con la que yo trabajaba compartía las búsquedas diciendo, si sos el rockstar de tal cosa, y yo, no, justamente lo opuesto, eso es lo que no buscamos, porque buscamos trabajar en equipo, en equipos que van a ser con otras personas de UX, con personas de producto, con otro tipo de stakeholders, entonces, bueno, es lo opuesto. Entonces, más allá de eso de ser una persona, como le decimos, un team player o capacidad, digamos, de aprendizaje, recepción al feedback, todo ese tipo de cosas que son como el set básico. Después, para cada, digamos, desafío en particular y además para cada momento de la empresa, porque las empresas de producto también tienen como ciclos. Entonces, hay momentos en los cuales a lo mejor, no sé, a lo mejor hace 2 años contratar una persona para una empresa en particular, requería ciertos skills o ciertas aptitudes
o actitudes que hoy no las requiere. Entonces es como, bueno, cuando abrís esas búsquedas ahí te sentás, más allá del job description, que suelen ser genéricos y es medio un copy-paste cuando los vas a publicar, creo que es un poco así como cuando reclutás usuarios en research, empezar a entender, bueno, esa muestra que buscas, empezar a entender, bueno, cuáles son en este momento y para este equipo, ¿no? Esas características que necesitas para ese momento y para la proyección que tengas, ¿no? Así que bueno, es como muy, depende el caso, lo que veo en cada momento. Está bueno eso que pone Nelson, los equipos se diseñan. Exacto. Y dijiste recién algo que, bueno, se me fue. Eso, de los rockstars, ¿no? Porque el tema es que uno, o sea, el rockstar no se sienta rockstar. O sea, es como, es raro eso, porque vos decís, rockstars no, pero el rockstar en general no se siente que es un rockstar. El rockstar piensa que es él o ella y el universo. Pero ese es otro tema. Serge está con una pata en cada lado, porque por un lado tiene equipo interno, pero también su empresa lo que hace es proveer personal a otras empresas. No necesariamente staffing, es como, ¿cómo se llama? Me sale temping. ¿Cómo se llama? Contractors. Sí, eso. Sí. Aunque últimamente estamos en una fase de scale-up en la empresa y estamos contratando internamente bastante y ampliando todos los equipos. Y la verdad estoy de acuerdo con Nelson que hay un cambio en la forma de buscar talento. Antes buscamos un equilibrio entre habilidades técnicas, cualidades personales, interesado en un portfolio importante, una experiencia impresionante, y también este set este mindset, ¿no? del UX, con estas soft skills, ¿no? Importante, pero está cambiando muchísimo esta búsqueda, y nosotros ahora mismo nos centramos muchísimo más, no tanto ya en el portfolio, en las marcas con las que ha trabajado, en los proyectos que ha trabajado, sino más bien nos centramos en los soft skills. Para nosotros es súper importante que tenga el mindset adecuado. Cuando lo vamos a incorporar a un equipo, hay personas ya que trabajan, que tienen esta cultura producto y que están funcionando, y nosotros vigilamos mucho el impacto que va a tener a introducir una nueva persona en el equipo. No queremos que haya, pues como decía Nelson y Eugenia, este rockstar que venga y que produzca fricción, complicaciones, confusión, y que la gente empiecen a subir los egos de los unos y tal, y haya conflictos, ¿no? Intentamos, sobre todo ahora mismo, valoramos pues todos los soft skills, pero a un nivel bastante importante. Todo lo que es humildad, empatía, entender las necesidades del usuario y ponerse en el lugar del usuario. La comunicación también es importante, que sepa bien expresar sus ideas, que tenga la mente bien amueblada, las cosas claras, que sepa guardar foco en algo. Aspectos muy psicológicos son lo más importante hoy en día, más que todavía que un buen currículum con un super portfolio. Y eso es ahora mismo, por ejemplo, hago muchísimas entrevistas, y cuando entrevisto a gente, hay mucho tipo de gente, pero hay gente que tiene una habilidad para escuchar, y eso es fantástico. Hay otros, al contrario, que no paran de hablar y te hunden en una cantidad y hablan, es terrible, ¿no? Y al final la persona que más discreta, más sencilla, que va al grano y tal, a veces puede ser mucho más interesante, ¿no? que otras personas, ¿no? Y para nosotros es fundamental. Y hay otra cosa también que, desgraciadamente, cuando estás incorporando en un proceso de ver gente, ¿no? Para elegir candidatos, a veces no te das cuenta
del ego para mí es crítico. Y la capacidad de encajar el feedback. Nosotros, bueno, he cruzado muchos profesionales que desgraciadamente se han caído de sus equipos por esta falta de autocrítica y de aceptar el feedback constructivo. Sí que en el momento puede a veces doler, pero es importante tener una mentalidad muy humilde, aceptar y siempre, y eso es muy importante, lo habéis comentado Eugenia y Nelson, y para mí es una de las claves el espíritu de equipo. El espíritu de equipo es fundamental. El espíritu de equipo tiene que estar por encima de uno mismo, siempre. No estoy aquí, no es mi producto, ni estoy yo aquí para destacar. Lo que tiene que destacar es el equipo antes que yo, ¿no? Y eso es fundamental en lo que, dentro de esos soft skills, de este pack que estamos buscando, ¿no? Y sí es verdad que hay este cambio en la evolución y cada vez más buscamos personas que quizás no tienen una habilidad técnica avanzada, pero que tienen muchas cualidades humanas, muchos valores y que se encajan bien con el mindset de la empresa. Que tenga visión, que tenga estrategia, eso ya son cosas también que estamos buscando. Ay, Muteada. estaba muteada. Nelson, y después una pregunta para Pablo. Sí, voy y paso por tocar esa pregunta también. Efectivamente, claro, conecto con una cosa que decía Eugenia, que era en distintos momentos de un equipo tú vas a estar buscando distintos tipos o distintas características en las personas que vas a estar contratando. Y a ver, cuando hablábamos también de estos soft skills, no es que sean absolutos y con fit cultural tampoco es que exista una cuestión absoluta, sino que son atributos que tú identificas y que tienes que hacer match con ellos. Y van a ser diferentes en distintos lugares y en distintos momentos. Por ejemplo, a mí me tocó armar un equipo de cero para una empresa que hoy tiene, no sé, 80 personas puestas en distintos bancos y distintos tipos de clientes, la mayoría en modo staffing. Y lo que buscábamos cuando teníamos, o sea, cuando yo soy el del mundo de UX que está tratando de armar un equipo desde cero, era lo que necesito para este equipo, para echarlo a andar, es una primera línea de gente con al menos 4 o 5 años de experiencia que llegue a tener cierto nivel de autonomía para luego buscar una segunda línea de gente con menos experiencia y otras capacidades que sirvan para ampliar la capacidad de esa primera línea. Y hay una cuestión también de presupuestos y recursos. O sea, si a ti te dicen, mira, necesita, o por ejemplo, tenemos ya vendido esto y tienes que buscar este equipo y yo sé que eso está pagado, voy y ofrezco determinados sueldos que me van a facilitar el llegar a ciertas características de personas. En otros casos tenemos un presupuesto limitado. Lo que podemos ofrecer son otros atributos, lo que ofrecemos son, qué sé yo, gratificación cultural, gratificación profesional, la posibilidad de trabajar con X y con Y personas, esta promesa de crecimiento y armas equipo con otras características, otra conformación. Entonces, ahora, lo que preguntaba por allí, ¿quién era? Creo que Pablo, claro, Pablo. Yo no sé si tiene que ver con los modelos de actividad, pero sí tiene que ver con una cuestión que está fuertemente orientada a la eficiencia, a la efectividad, uno pudiera decir, la eficiencia operacional, que es el que tú necesitas equipos efectivos que tengan una orientación clara de qué es lo que se necesita, de cuál es el valor que estas personas aportan para poder
entregar ese valor. O sea, si yo soy alguien que está orientado a sacar deliverables, entregables, y mi mindset es, yo genero wireframes y flujos, y eso es lo que hago, no contribuyo. Contribuyo cuando sé que puedo producir buenos wireframes y buenos flujos, pero primero, antes que eso, estoy orientado a por qué estoy entregando esas cosas, por qué lo tengo que hacer. Tengo una mirada estratégica de por qué mi cliente necesita esto, de qué es el valor que yo puedo aportar con esto y de cómo lo hago más eficientemente. Por lo tanto, allí pasa que las capacidades técnicas, y como decía Serge, claro, hay un punto donde tú las empiezas a poner en segunda línea y te fijas en estos atributos, en estos soft skills. Claro, uno da un poco por sentado que esas capacidades técnicas van a estar y cobran más relevancia la capacidad de entender el valor y de entender al negocio, que son atributos más estratégicos, por sobre la mirada más técnica, metodológica, sin orientación al resultado. Sí, yo, a ver, con esto de esto que está saliendo todo el tiempo, ¿no? De los soft skills, se me viene esa pregunta que uno ve por todos lados en LinkedIn, bueno, pero ¿qué pasa con los juniors, no? Y especialmente cuando uno es junior, me parece que, Inés Carrequiri, que fue la invitada especial de la sesión pasada, ella dice que ella también no es líder de equipo, es mentora, y ella dice que cuando busca a alguien, o que lo que le recomienda a alguien, especialmente al principio de su carrera, es ser flexible, es entender el porqué de las cosas y es el aportar valor, ¿no? Entonces, especialmente cuando uno es junior, lo que más importa son los soft skills, no cuánto sabes de UX, porque la verdad no sabes mucho, y más como, bueno, o sea, digamos, una cosa es lo que venden los que hacen los bootcamps, que te dicen en 3 meses, en 6 meses salís sabiendo, pero esa no es la realidad de lo que pasa con la gente con los líderes de equipo, y todos sabemos, ¿no? Los que nos toca contratar, con 3 meses, 6 meses, no sabes nada, ¿no? Tenés una noción que está bien y no está mal no saber. El tema es que no, digamos, por eso mismo es mucho más relevante los soft skills que los hard skills, y eso en toda la carrera, porque los soft skills es mucho más difícil que alguien los aprenda. Cualquiera puede usar Figma. Yo que no soy diseñadora, uso Figma, imagínense. Entonces, cualquiera puede usar Figma, ¿no? Pero no cualquiera puede ser flexible, no cualquiera tiene la capacidad de entender qué valor aporta, tratar de aportar valor y todo eso, ¿no? Entonces, por eso, más que nada, los soft skills. Para cerrar esta parte, quiero hacer un ping-pong con tres cosas que fui anotando de lo que iban diciendo, ¿no? Las 3 cosas son, por un lado, contratación interna, que eso, cuando a mí me toca trabajar, bueno, yo en general hago más consultoría que otra cosa, ¿no? Pero cuando me toca trabajar con gente que, por ejemplo, viene del call center y estoy en una posición donde me toca, bueno, y también hago como, además de consultoría, que es cuando trabajo con los líderes, me toca también hacer mucho coaching y trabajar transferencia de conocimiento con equipos, ¿no? Entonces, cuando en el equipo hay alguien que viene, por ejemplo, del call center, o que estuvo en otra posición de, no sé, de customer support o algo de eso, se nota mucho y aporta un montón de valor, porque es alguien que conoce al cliente desde el día 1, ¿no? Y no es alguien que tiene las herramientas teóricas para poder conocer al cliente y hacer entrevistas, ¿no? Es alguien que sabe cómo se quejan los clientes, qué dicen, qué le falta, y eso para mí es súper valioso, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que hablemos, pero así rápido para hacer un ping-pong, ¿no? Contratación interna. Después, algo que mencionó Serge, que me pareció que también es importante, ¿el portfolio importa, sí o no? ¿No? ¿Y qué pasa? Esto lo hablé con Euge hace poco. ¿Qué pasa cuando postula a alguien que no está a la altura de lo que se pide? Así que empezamos por esta última. ¿Qué pasa? Y empezamos por Euge porque, porque ella ya me había hablado de eso el otro día. ¿Qué pasa cuando postula a alguien que no está a la altura? Bueno, ¿qué tema? Justo lo charlamos el otro día. Bueno, como antes comentaba Nelson, hoy tenemos producto de los bootcamp y la cantidad de
oferta que hay en el mercado, muchísima gente tratando de entrar, ¿no? Entonces, algo que hoy no te pasa es que pongas una postulación y no te lleguen CVs, ¿no? Te llegan un montón. Y lo que nos pasa es esto, el filtrado, ¿no? Entonces, ahí una recomendación que yo doy es, por supuesto, uno busca en ir creciendo y en esta charla que diste vos la semana pasada, que están hablando, digamos, de cómo ir creciendo, fijarse, es decir, ¿cuántos escalones me faltan para? ¿No? Eso también es como hacer un autodiagnóstico de decir dónde estoy hoy, dónde quiero ir y cuánto me falta para llegar hacia ahí, ¿no? Porque cuando vos te postulás, o sea, sos junior, te postulás a un puesto de lead, ya estás como totalmente en la otra vereda, ¿no? Entonces, no sé, hace un tiempo empecé a escuchar en las redes sociales, vos postulate, que bueno, por lo menos la empresa se entera que estás interesado. En realidad, todo lo contrario, ¿no? Es realmente, si estás muy lejos de esa búsqueda, a lo mejor tenés suerte que porque, no sé, por alguna razón, o sea, terminás entrando, pero después la experiencia de esa persona, de ese colaborador dentro de la empresa, va a ser muy difícil porque va a estar lejos de lo que se pide, ¿no? Entonces, esto de muchas veces pasa que en el plan de carrera lo que buscan es el título, soy lead, o soy manager, soy lo que sea. Cuando el crecimiento no sea de forma sostenida, o sea, no viene, digamos, paso a paso y te salteas esas etapas, es muy difícil internamente. Entonces, creo que ahí mi recomendación es, bueno, ver la autocrítica, ver dónde estoy, tomar el feedback de todas las personas, utilizar todos los recursos que hoy hay de esto de mentorías que hay por todos lados y hacer un autodiagnóstico donde estoy, ¿no? Y aplicar a las búsquedas que estén en donde estoy yo y tal vez un poquito más, un pasito más, ¿no? Porque además esto de los seniorities es muy variable en las empresas, o sea, no es lo mismo, y a mí me ha pasado de contratar personas que tal vez en otro momento no las hubiese contratado, no sé, como senior, por dar un ejemplo, pero para este ecosistema tal vez sí es un senior, ¿no? Entonces eso, ¿no? Buscar ver realmente dónde estoy y aplicar a esas búsquedas que están dentro del esquema de posibilidades, ¿no? Bueno, no me quiero extender el pipón rápido y me súper extendí. Serge. Está muteado, ¿eh? Está muteado. Es un tema súper interesante cuando no encuentras a una persona que no está rindiendo al nivel, que no está, o que no está respondiendo a lo que se espera de la posición. Hace poco nos ha pasado y nosotros básicamente esta persona ya la teníamos identificada hace un año y lo que le hemos preparado es un roadmap de cómo tenía que mejorar. Nosotros utilizamos un framework con diferentes ejes necesarios a desarrollar, que está hecho a nuestra medida, y ver cómo podía ir creciendo en los diferentes ejes donde no encajaba. Despuntaba en algunos otros puntos, en algunos otros ejes, por ejemplo, en WeDesign, un crack, pero por ejemplo, pues en Discovery, pues fatal, ¿no? Y entonces le hicimos un plan y le hicimos un seguimiento y a cada sprint veamos si estaba creciendo, mejorando, etcétera. Y al final, pues, a pesar de los consejos, de la ayuda, del micromanagement que le hicimos y del mentoring, nada, no encajaba, ¿no? Seguía sin encajar porque estaba claro que su talento estaba en otro sitio. Pues al final tuvimos que tomar la decisión de apartarle del equipo, pero al final lo hicimos de manera muy diplomática, razonando, argumentando lo que le decimos, el despido, en este caso, pero al final se dio cuenta de que al final era mejor para él, porque seguir en esta situación, intentar encajarlo en esta posición con skills que necesitábamos y que él era incapaz de desarrollar, era
él no disfrutaba. Nosotros no teníamos el product designer que buscamos. Al final, lo mejor pues fue acabar la relación laboral y darle contactos de otras empresas, compañeros, etcétera, otros profesionales donde encajaría mejor y que buscara en esas facetas donde despuntaba. Pero encallarse ahí en esta posición siempre es negativo para él y para nosotros, ¿no? Y al final pues fue muy positivo. Pero es muy, muy importante el intentar detectar muy pronto si va a encajar o no va a encajar e intentar ayudarle. A veces te sorprenden y al final explotan y son capaces de desarrollar habilidades escondidas que ni ellos sabían, ¿no? Pero nosotros intentamos detectarlo muy, muy temprano, ¿no? Para intentar al final ayudar a las personas y nosotros. Bien. Nelson. Tomo la segunda pregunta, la del portafolio, y la verdad cada vez menos. O sea, como al principio Serge mencionaba, nos enfocamos mucho más ahora en los soft skills. Bueno, uno lo que hace es mirar que el portafolio, porque además los portafolios son muy mentirosos, que el portafolio tenga un mínimo que uno esperaría en términos técnicos, pero en realidad lo que uno quiere es que te cuenten una historia. Entonces, si tú estás viendo un portafolio de un UX, lo que quieres es no que te muestre wireframes y que pudo hacer un customer journey o que pudo hacer un diagrama de flujo. Lo que quieres es que te muestre el razonamiento que lo llevó a resolver un problema de una manera determinada y que a través de esa narración te cuente, o sea, tú puedas ver el manejo técnico que tiene, el criterio y las capacidades, como hemos hablado todo este rato de soft skills, lo que a mí me gusta llamar las capacidades estratégicas, que son el cómo agrego valor. Muéstrame cómo agregas valor. Y eso aplica incluso para un diseñador de interfaces, un UI, que me importa cómo maneja Figma, pero hace 3 años atrás estabas trabajando en Sketch y hace 10 años atrás estabas trabajando en Fireworks y qué sé yo, da lo mismo la herramienta técnica. Yo parto de la base de que vas a ser capaz de resolver problemas técnicos porque además ahora es mucho más fácil y tenemos miles de recursos, pero lo que me interesa es saber que vas a tener la capacidad de tomar decisiones de por qué componentizar de determinada forma, cómo prever la utilización en distintos contextos de diferentes elementos, cómo voy a pensar en el proceso de trabajo desde la operación para poder, qué sé yo, pensar en que aquí voy a usar tal y tal variable en lugar de, como decías tú solo al principio, los píxeles que voy a mover. O sea, lo que me interesa es la capacidad de resolver, de pensar, de ir tomando decisiones. Bien. ¿Alguien más, Serge o Euge, quieren hablar acerca del portfolio? Y si no, pasamos a... Sí, Euge. Y ahí, cortito. También a mí me pasa que creo que cada vez me importa menos el portfolio, porque a veces también inclusive, bueno, son proyectos que a lo mejor hubo muchas personas que participaron. También hoy la mayoría de las empresas de producto tienen un design system, entonces también hay cosas que a veces existen dentro de ciertos, es difícil juzgar, ¿no? Entonces sí, comparto totalmente con Nelson, para mí una cosa que es importantísima y que muchas veces cuesta un montón, a lo mejor estás en la entrevista, mi entrevista que es, digamos, la de Hiring Manager, donde no es una entrevista súper técnica, pero muchas veces digo, ay, bueno, tenés algo para para ver, y no vienen con nada, o sea, no tienen nada preparado a la mano, ¿no? Y a lo mejor lo que me gusta es informalmente, que abran Figma, ver un proyecto y entender justamente el razonamiento de todo aquello que no vas a poder ver en un portfolio, porque primero
he visto muchísimos de portfolios que no fueron hechos por la persona o que fue mínima, entonces es muy difícil a veces juzgar ahí, pero sí en el momento, entonces eso es lo que para mí es súper, valoro un montón, que de golpe esta flexibilidad, venir preparados, ¿no? A la entrevista y decir, bueno, sí, acá te abro el Figma o inclusive pasa que muchas veces los casos que a lo mejor uno más valora por temas de confidencialidad, no se pueden mostrar en los portfolios. Entonces, a veces el portfolio es una parte como, a veces inclusive hasta muy sesgada de la realidad, entonces para mí no dice tanto de la persona, pero sí esto, poder contar, y muchas veces también vienen con esta cosa de que creen que solo los casos de éxito, que un manager quiere escuchar los casos de éxito. Y en realidad a mí lo que más me importa es entender los problemas que tuvo, cómo se repuso de esos errores, no como el caso feliz del curso, ¿no? Que a lo mejor hiciste sin ningún tipo de limitaciones, sino los historias de fracaso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El saber que eso es lo que nos importa muchísimo a los managers, ¿no? Poder entender cómo la capacidad analítica, ¿no? Cómo justificas las decisiones, cómo podés defenderlas, ¿no? Así que igual el portfolio es algo que vamos a tener que seguir haciendo porque casi que, o sea, pero eso, enfocar más en pensar, más allá del portfolio, pensar cómo contar las historias que están atrás de esos proyectos, ¿no? Y cómo es su rol, porque a veces pasa que también te lo cuentan como, y vos te quedás preguntándote, pero ¿cuál fue tu participación, no? Es decir, desde ¿qué hice? ¿Cuál fue, digamos, mi rol y mi aprendizaje ahí, no? Y una de las preguntas que creo que nos encanta hacer a muchos managers es, ¿qué harías distinto, no? ¿Qué aprendiste y qué harías distinto? Y a veces los toma como muy de sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, prepararse para esas preguntas. Sí, bien, bien. Serge, ¿algo para el portfolio? Sí, solamente añadir dos cosas porque lo han dicho todo, la verdad es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. El portfolio no refleja el proceso de diseño completo y el diseño completo del equipo. Y a veces también Eugenia ha dicho que la contribución individual es muy difusa en un portfolio. Realmente no se sabe es difícil discernir en un portfolio, por eso es algo tan personal, qué ha aportado él realmente en la construcción, ¿no? Y dentro del equipo, ¿no? Entonces, el portfolio siempre será necesario, ¿no? Porque al final es la herramienta que en un proceso de selección es necesaria. Pero para lo que es interesante es cómo se cuenta, ¿no? Los proyectos que se presentan. Y si uno se pone dentro de un equipo y explica con modestia lo que ha aportado a este proyecto, creo que es mucho más interesante para un manager porque ve una persona que no va como lo habéis mencionado, de rockstar, sino que trabaja en un equipo, ¿no? Y eso es fantástico. Bien, y brevemente, antes de pasar al próximo tema, contratación interna, sí, no, ¿cuándo? Yo tengo un caso en mi equipo ahora que está cambiando, digamos, interna, pero sí comparto con vos, Sol, decías antes, muchas veces tenés personas en el equipo de customer que tienen un montón de conocimiento. Sí, me parece que siempre primero buscar dentro que fuera, sobre todo porque el aprendizaje de interno ya es un montón. El tema es que muchas veces, a veces está depende del tipo de rol, ¿no? O sea, si justamente este rol del product designer, a veces es muy difícil encontrarlo internamente porque hay ciertas no sé, por ejemplo, la parte de UI, para mí la parte de UI es la más compleja a veces de formar si no tenés experiencia en esas áreas, ¿no? Entonces, a veces te podés dar el lujo en los equipos de tener como perfiles súper diversificados, entonces decís, bueno, esta persona va a hacer solo UA, esta sola va a ser más la parte analítica, más de interaction design, pero bueno, muchas veces, y creo que menos en el contexto en el que estamos viviendo, digamos, del mundo en el que nos toca ahora, creo que cada vez es menos darte este lujo, este rol del product designer es el que está como más en auge, porque también es difícil poder tener equipos
con tanta diversificación. Así que sí, pero bueno, tiene su complejidad. Bien. Sí, solo complemento ahí que es mucho más fácil el movimiento vertical, por llamarlo de alguna manera, que cambiar de roles. Es más fácil, por ejemplo, trabajar y cultivar en tu equipo a quien tú crees que puede tomar la posición de líder en algún momento, que va a seguir siendo dentro de su mismo rol un conjunto de responsabilidades adicionales, pero no se sale del rol, que hacer cambios dentro de los equipos. A veces se puede, y hay lugares donde es más fácil, hay gente que tiene más propensión. Muchos UX van a querer ser research, muchos UI quieren en algún momento ser UX. No es un requisito, pero eso pasa, y en esos casos puede ser, bueno, muchos UX quieren pasar a ser product designer, pero claro, no es tan fácil porque este traspaso a veces implica hacer un sacrificio que no todo el mundo está dispuesto a hacer, y es el que tú puedes ser senior en un rol, pero para cambiarte a otro rol vas a bajar de la escala. Por ejemplo, tú puedes ser un UX senior y vas a pasarte a ser un research, pero vas a ser un research junior. Y eso es doloroso a veces, pero... Pero tenés todo el bagaje de tu otro rol. Sí, claro. Bien. Bueno, pasamos a ¿alguna pregunta de los asistentes o pasamos a la segunda pregunta? Yo tengo una pregunta, Sol. Dale. Me interesa mucho esto que dicen de los roles específicos o más transversales como el del Product Design, y quería saber si ustedes ven, no sé si es un tema de moda o de cómo han ido mutando, digamos, las disciplinas, pero si ven hoy por hoy que hayan perfiles juniors que ya empiecen con una visión más de Product Design, que con una visión más especializada, como UI, UX o Research. Digo esto porque siento que desde mi posición como que siempre fue ese el mindset, ¿no? Como más de product desde un principio que empecé, si bien yo empecé como más del diseño gráfico, cuando descubrí la disciplina, como que siempre mi objetivo fue el de crecer como product design. Quiero saber si ustedes ven esto comúnmente o si no se ve tanto y es más una formación más de especialidad, digamos, ya con un lapso de carrera más caminado, digamos. Sí, ese es un tema que he estado trabajando mucho las últimas semanas y que me gusta harto. A ver, creo que hay momentos de industria donde toman valor ciertas cosas más que en otros. De partida, si ustedes recuerdan, hace 3, 4, 5 años atrás, todo el mundo quería ser service designer. Y había diplomados y cursos y de todo de service design, y no había mercado para service designers, pero era la cosa de moda. Con producto yo creo que pasa un poco distinto, porque es más concreto, o sea, es mucho más tangible la lógica de producto, y lo que requiere de los profesionales es una mirada más desde el negocio. Yo creo que puedes orientarte a producto desde temprano si tienes conciencia de que requiere un conjunto de skills más amplio que el que tendrías en roles más especializados como el de UX. Un product designer tiene que hacerse cargo de la experiencia, pero probablemente la experiencia no es el centro de su trabajo.
la experiencia es más utilitaria, es más un instrumento que la religión, que muchas veces es para un UX. Pasa con los UX, y lo digo proveniendo de ese mundo, que cuando estás muy verde todavía, cuando estás empezando en tus primeros años, y espero no descorazonarlos con lo que voy a decir, se toma mucho más como un dogma de fe, y está esta lógica un poco buenista de las personas y de el diseño centrado en las personas, y te olvidas de que esto lo tiene que pagar un negocio. El pensar en producto te pone en el centro de nuevo de, amigo, esto es la necesidad de un negocio que tiene que hacer match con los intereses, expectativas, necesidades de usuarios, pero no es por los usuarios, es el negocio el que está pagando esta cosa. Y ese sentido de realidad del producto me parece que es un aporte y que requiere de muchas capacidades estratégicas, o las capacidades blandas que hablaba Sergio al principio. Bien, bien. Me gustó. Sí, bueno, yo que estoy parada en la visión de producto, sí es tal cual, ¿no? Es una mirada mucho más en el medio. De hecho, en el curso de Product Design, lo primero que hacemos es hacer una definición de producto donde digamos, la definición de producto es un artefacto cuya función es resolverle un problema al usuario con impacto en el negocio. Si no le resolves, si no le aportas impacto al negocio, no hay producto. Es cierto que sin producto no hay usuarios, es cierto que sin usuario no hay producto, pero sin negocio no hay nada. Entonces, eso es súper importante. Entonces, yo creo que es una visión, la visión, digamos, más sistémica, la visión de producto, es una visión que se debería cultivar desde que uno es junior, ¿no? Desde que uno entra. Porque, en definitiva, termina siendo esa visión de valor, ¿no? Así que, sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo. Bien, si no hay alguna otra pregunta, pasamos al tema 2. A la segunda fase de la carrera, que, digamos, a la segunda etapa, que es una vez que ya entró la persona, ¿no? ¿Cómo evalúan a sus equipos? Y acá, seamos breves porque sé que hay un montón de, Nelson desarrolló un modelo propio, Serge dice que ellos tienen un modelo hecho a medida, Euge contó que ella también usa un framework, así que sin entrar mucho en detalle, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes a la gente una vez que está dentro? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, arranco si quieren. Bueno, de vuelta, ¿no? Es algo que cuando en cada empresa vas diseñando, digamos, también los planes de carrera dentro de la empresa y el plan de evaluación. Existen un montón de frameworks de estos que son los típicos, bueno, los skills y lo que es esperable, ¿no? De, no sé, un junior, a lo mejor los skills son los mismos, pero lo que es esperable para cada estadio. Pero para mí la evaluación es como muy en el día a día y constante, ¿no? Por eso en las empresas es muy importante que las personas, a veces hay empresas que tienen líderes que tienen, no sé, 20, 15 reportes, cada uno directo, y ahí se hace imposible poder tener una comunicación fluida con tu líder. Entonces, para mí es súper importante. Yo, por ejemplo, en el equipo en el que trabajo, o sea, por debajo mío tengo leads que a su vez tienen personas que le reportan, ¿no? Entonces, esa evaluación para mí es más allá de las instancias formales, de performance review, donde trabajas con los equipos de people para las evaluaciones específicas y las que puedes hacer internamente también en UX, de lo más numérico, es esa evaluación como más cualitativa del día a día, ¿no? Y donde ves aquellos aspectos que buscaste cuando contrataste a alguien, si machean en el día a día, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo esa persona, en las empresas de producto es muy típico que las personas de UX trabajen codo a codo con los equipos de producto, el product owner o el product manager, ¿no? Cómo construyen esa relación,
cómo construyen, cómo son al momento de las propuestas. Hago una propuesta y me quedo en la primera propuesta o fomento la diversidad, busco el feedback de las personas adecuadas. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como machear aquellos aspectos que buscabas cuando contrataste en el día a día, pero para mí es una evaluación constante, ¿no? Eso de llega, no sé, fin de año, tenés que hacer la Performance Review 360, me parece que no, a veces termina siendo como terminan de hecho dando como esas evaluaciones que son como políticamente correctas, y buscando feedback de las personas con las que esas personas trabajan, ¿no? Es ahí porque a veces también nosotros desde UX nos queda como, vemos un aspecto, que ese aspecto, no sé, cómo las personas de desarrollo, que trabajan en desarrollo, con esa persona, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a esa persona? Entonces, no es solamente lo que yo veo, sino buscar ese feedback del día a día de todas las personas que trabajan con esa persona, ¿no? O sea, para mí es más que eso, más que los frameworks en sí, que, bueno, te sirven como para dar una cosa más formal a la hora de después llevar la conversación adelante de feedback. Bien, me gustó eso de una cosa es el día a día y lo que pasa todos los días y después el framework, cualquiera sea el que se use, que es por ahí la parte más formal, eso está bueno eso. Serge, que vi que se desmuteó. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con Eugenia. Sobre un punto que mencionaba, la evaluación se hace en el día a día. Y la evaluación, en todo caso, nosotros como la enfocamos, nos alejamos de la visión tradicional de que se limita a medir entregables, lo que ha hecho, la cantidad de tiempo, sus resultados. Nosotros intentamos medir mucho más allá de las habilidades que tiene y la capacidad que ha tenido de generar trabajo. Que, por ejemplo, lo que miramos es qué impacto ha tenido en el espíritu de equipo de su squad, por ejemplo. Es que ha aportado, una persona que ha promovido la cohesión, la comunicación, que ha ayudado, él mismo ha crecido, ha ayudado a otros a crecer. Todo eso entra en la evaluación. Para mí es fundamental. Ha entendido bien lo que se le pide para la visión de negocio, la visión estratégica, entiende lo que hace, entiende bien su scope. Para mí, a veces no es la cantidad, sino la calidad. Pequeñas cosas permiten añadir mucho valor al producto. Y a veces son con pocas cosas se logra mucho, ¿no? Y por eso es muy importante dentro de la evaluación no caer en la trampa de medir cantidad de trabajo que ha podido realizar, de tiempo que ha pasado, pero otras cosas completamente paralelas que son súper importantes. Por ejemplo, ha promovido un buen ambiente en el equipo, ha permitido que el equipo intente alcanzar sus objetivos. ¿En qué ha contribuido? ¿No? Todo eso es fundamental. Nosotros le damos mucha importancia a este aspecto en la evaluación y también cómo responde al feedback continuo y constructivo que se le hace, cómo él responde, cómo se lo toma. También es muy importante, ¿no? Y como decía Eugenia, la evaluación es, independientemente de que tenemos un framework y que podemos ver más o menos cómo va mejorando, es día a día que vemos que tenemos que hacer seguimiento para ver cómo va evolucionando los product designers. Súper interesante eso me anoté eso de que ustedes hacen énfasis en cómo performa como team player, cómo es su aporte al negocio y cómo responde al feedback. Me parece que son las tres cosas más importantes. Yo nunca lo vi plasmado en una evaluación, pero me parece que son las tres cosas que hacen al éxito del equipo, ¿no? Súper interesante. Yo iba a tomar esto desde otro ángulo, dado que coincido un montón con lo que han dicho Serge y Euge.
Es súper importante tener presente, tener muy claro que las personas, cuando están buscando un empleo, valoran muy altamente el que exista una ruta de carrera clara en el lugar donde van a trabajar. O sea, de hecho, está el trabajo remoto y la existencia de una ruta de carrera, es decir, una trayectoria trazada de cuál va a ser mi evolución o cuál va a ser mi camino de desarrollo, que yo pueda saber en qué nivel estoy y en qué cosas me tengo que enfocar para poder avanzar al siguiente nivel y que tenga el apoyo para poder hacerlo. Efectivamente, ese es un valor súper importante y me parece que es una cuestión que contribuye, hay una reciprocidad en eso que es importante. A mí me importa desarrollarte como profesional y tú quieres, buscas ese desarrollo. Por lo tanto, esa relación es de esas cuestiones importantes que uno puede ir formando en los equipos. Más allá de eso, creo que efectivamente el a mí me ha tocado elaborar un marco desde hace varios años que he ido trabajando en eso y lo que aplicamos hoy en iLógica un producto, es parte de esto mismo, que es un modelo que tiene un conjunto de lo que llamamos core skills, que son 14 habilidades blandas en función de la cultura iLógica. En realidad podríamos poner otro conjunto de skills para otro tipo de cultura, pero además, para cada uno de los roles hay un conjunto de skills, que son lo que llamamos los role skills, que son la especialidad de tu rol y que se evalúan distinto de cómo contribuye el resto de los skills general, los soft skills. Pero también coincido con esto de que el feedback es bueno en la medida que es oportuno y temprano. O sea, el feedback de algo que pasó hace 3 meses sirve poco, porque además no está asociado al proceso de aprendizaje. O sea, a mí me queda algo cuando, disculpen el lenguaje, pero la cagué hoy y hoy en la tarde o mañana en la mañana lo conversamos para buscar cómo no pase la próxima vez, cuáles son los aprendizajes que puedo sacar de esto, y eso me queda. Pero si lo conversamos en 3 meses más, o a la vuelta del año, es irrelevante, perdió contexto, perdió el impacto emocional que esto tiene y no te sirve. O sea, el feedback tiene que ser permanente más allá de todos estos modelos que tienen un tiempo más largo de maduración. Sí, está bueno lo que dice Nelson, y me trae algo que dijo Serge al principio de todo, que es saber recibir feedback, ¿no? Se habla mucho, hay un montón de libros sobre cómo dar feedback, ¿no? Y se habla mucho de técnicas para dar feedback y todo eso, pero no se habla lo suficiente de cómo recibir feedback, ¿no? Porque si uno se defiende y uno la reacción más típica es se justifican. Cuando vos le das feedback a alguien, se justifican, ¿no? Y te explican el por qué. Es importante, pero como que queda ahí, ¿no? O sea, yo te digo algo y me decís, no, bueno, lo hice porque esto, pero está bien, o sea, no, o sea, y se queda ahí, ¿no? No permite que avance la conversación. Entonces, eso de saber recibir feedback es súper, súper, súper importante, ¿no? Que viene de la mano con la humildad que mencionaba Serge antes. ¿Alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario o alguno de Serge, Euge o Nelson, algo más para agregar? Bien. Bueno, pasamos al tercer punto, que es el fin de la relación laboral. Gran punto. O sea, no es el punto deseable. Y acá me parece que también es importante hablar que no siempre la desvinculación tiene que ver con lo que le pasa, o sea, con la performance individual,
¿no? Hay veces que la empresa tiene que reducir y se decide por costo, ¿no? Por cuánto me cuesta que la persona se quede o cuánto me cuesta que la persona se vaya, ¿no? A veces despido al que me es más barato despedir, a veces me quedo con el que me es más barato, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Saber que no siempre a uno lo despiden por problemas de performance, ¿no? Bueno, ni hablar cuando la empresa va a cerrar, ¿no? Pero bueno, eso son otras cosas. Pero bueno, más allá de eso que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo es el tema del final de la relación laboral? Lo que más me gustaría, donde más me gustaría que nos enfoquemos es en el cómo se decide, ¿no? Cuando no se decide por cuestiones externas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de decisión o de evaluación para tomar esa decisión de, bueno, de terminar la relación? Ahí si quieren, bueno, arranco, o sea, esta es la parte que más fea de ser líder, y me ha tocado, creo que en el 100% de las empresas que trabajé me ha tocado. Primero, eso, entender que, o sea, para el manager es súper difícil, o sea, creo que los momentos más feos de trabajar liderando un equipo es tener que hacer una desvinculación, ya sea a veces inclusive estos famosos layoffs que ahora están de moda, a veces son más fáciles porque es una causa externa, pero cuando sos vos como manager que tenés que tomar la decisión. Y hay una frase que aprendí hace mucho que tiene que ver con que a las personas se las contrata por sus aptitudes y se las desvincula por sus actitudes, ¿no? Y que es súper importante eso, ¿no? Generalmente es muy raro que o sería muy mala la empresa en la que estamos trabajando para que de un día para el otro te desvinculen, excepto que sea estos procesos de layoff que hemos transitado muchos en estos últimos años en muchas empresas, pero generalmente viene acompañado. Antes Serge contaba este proceso que hicieron para esta persona, que después al final igual terminó en una desvinculación, pero no es de un día para el otro, es decir, tiene que haber feedback, ¿no? Entonces, algo que como manager nunca podemos hacer es, bueno, quedarme con eso, no dar el feedback y de un día para el otro decir, bueno, decidí. Entonces, cuando ese feedback empieza a aparecer, ¿no? Hay empresas que tienen procesos más formales que le llaman PIP o, bueno, Improvement Plan o lo que sea, ¿no? Que tienen procesos formales donde tenés, no sé, 3 meses formalmente donde tenés que ir documentando y haciendo un plan. Otros lo hacen más informal, pero siempre va a haber instancias de feedback, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante es que a veces nosotros mismos, frase de moda acá en Argentina, fingimos demencia de lo que está pasando y no nos hacemos cargo, ¿no? Es decir, una relación es una relación, es decir, el líder no me desvincula porque es malo y no quiere, ¿no? Es muy difícil porque además en esa persona invertís un montón de tiempo, entonces hay todo un costo, ¿no? Tenés que buscar otra persona que te lleva meses, traerla, formarla, es decir, o sea que es lo peor tener que desvincular en todos los aspectos, excepto que sea reducción de los equipos. Entonces, ser muy consciente de este feedback negativo que a lo mejor mi manager empieza a darme de necesito que empieces a trabajar estos objetivos, es una oportunidad donde también ahí la persona tiene que sincerarse. ¿Este es el camino que yo quiero atravesar? Porque a veces la respuesta es no. No estoy dispuesto o dispuesta a hacer todo esto que esta compañía en este momento y en este contexto, porque a veces pasa que, no sé, las empresas cambian, se reorganizan y el nuevo lugar donde estoy no me logro adaptar, ¿no? Esto que decíamos antes, no está este pensamiento flexible. A lo mejor, a mí, por ejemplo, me pasó en el año pasado, tuvimos que hacer un layoff y gran parte del equipo que salió fue el equipo de contenido. Entonces, hoy las personas de mi equipo tienen que estar haciendo el contenido porque tenemos una sola persona para 15 que somos de contenido, que obviamente, entonces, por suerte no me pasa, doy gracias, pero tal vez las empresas cambian las reglas del juego, ¿no? Y en esas nuevas reglas del juego no me adapto, y en estos nuevos objetivos que me plantean, no es algo que quiero transitar, ¿no? Entonces, otra vez ahí vuelvo con esto de sincerarse y decir, ¿esto es algo que quiero?
Y si es algo que quiero seguir en esta empresa, bueno, voy a tener que ponerme en acción para construir eso, ¿no? Entonces, tomar ese feedback, generalmente el fin, para contestar objetivamente la pregunta, el fin de la relación se da por lo que contaba antes, Serge, porque a pesar de que transitaste un proceso de donde se generó un plan, donde hay objetivos, donde la persona no puede, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces a veces son errores propios de los managers de contratación. Me ha pasado muchas veces de tener que, digamos, transitar, heredar, digamos, errores de contrataciones que después tuve que terminar en una desvinculación, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver con eso, con que, a ver, hubo errores en la contratación y esa persona no es que no pudo, digamos, alcanzar el objetivo que la empresa le ponía, pero vivirlos como procesos también de aprendizaje. Generalmente uno, después de una desvinculación, se suele ir enojado, ¿no? Pero a veces, y me gusta citar el caso de una persona con la que trabajé hace años, que tuve que despedir porque justamente después de haber hecho un proceso no, estaba muy, muy lejos de lo que la empresa necesitaba en ese momento. Y sin embargo es una persona con quien hoy sigo hablando y me sigue considerando su mentora y cuenta para mí con mucha felicidad que ese proceso de plan de mejora fue el momento donde más aprendió en toda la empresa, porque claro, había estado en un lugar donde no podía aprender porque la empresa le exigía algo que esa persona no estaba todavía para ese lugar, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Y vivirlo como un proceso de aprendizaje, y si cuando finalmente el resultado es negativo, creo que el solamente poder ver la parte negativa y el enojo no nos sirve, ¿no? Porque justamente antes Serge decía, bueno, uno busca ponerle a disposición otros contactos que todos los managers tenemos habitualmente, porque entiende que a lo mejor esa persona no funcionó para ese momento, pero sí que tiene skills y habilidades que van a funcionar en otro lugar. Excepto cuando el fin de la relación laboral tiene que ver con cosas que son solamente actitudinales. O sea, la persona está enojada todo el tiempo. Es decir, muchas veces en los momentos de que todo está bien en las empresas, bueno, pero a veces en las épocas en las que son más difíciles, las personas se ponen enojadas. Entonces, eso creo que es el peor de los escenarios ante donde ahí ya, bueno, no hay, digamos, una final feliz posible porque tiene que ver solamente con un tema de actitud, no tiene que ver, inclusive a lo mejor a veces tenés que despedir a personas que son súper talentosas y que tienen los skills adecuados, pero en ese momento no están pudiendo tener la actitud necesaria que se necesita para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, eso, la autocrítica y el ver en esas inclusive situaciones tan difíciles qué podemos aprender y qué nos podemos llevar. Y saber que irse mal de una compañía, sea por las razones que sea, nunca te lleva a un lugar mejor, ¿no? Para tu próximo paso. Esto que dice Euge trae otra vez, ¿no? Esto de saber recibir feedback, ¿no? Especialmente, o sea, cuando las cosas están bien, fantástico, ¿no? Pero también cuando ves que se viene medio feo, especialmente, ¿no? Saber recibir feedback, porque el saber recibirlo te va a permitir actuar sobre eso. En vez de, otra vez, si te defendés de lo que te dicen, si te justificás, entonces, nada, no puede hacer nada, y el que se perjudica es uno, ¿no? Entonces, esto de el fin de la relación laboral vuelve a traer esto de saber recibir feedback. Sergio y Nelson estaban así, mientras Sergio hablaba estaban así con la cabeza. Sí, porque estamos totalmente alineados con Eugenia. Sí, la verdad es que es una decisión siempre difícil, ¿no? De desvincular a un miembro del equipo, sobre todo cuando está muy asentado en un equipo y hasta le tienen cariño, pues siempre es difícil, ¿no? Como decía Eugenia, puede ser porque no está a la altura y eso es un camino, o porque tiene un problema de actitud y ya eso es otro camino. Realmente son dos cosas diferentes. Cuando es
que la persona no responde, no está a la altura de lo que se espera. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. El proceso de desvinculación tiene que manejarse con mucha transparencia, con mucho respeto. Yo intento primero asegurarme de que la persona, el empleado, ha tenido todas las oportunidades de recibir un feedback claro, comprensivo, constructivo, que no le pille de sorpresa. Eso es, que tiene realmente una persona que tiene que sentir que se está desvinculando él de la empresa porque no está a la altura, y eso se ve a través del feedback que recibe, ¿no? Es ser claro, transparente, constructivo y muy respetuoso. Si al final se tiene que desvincular, siempre nosotros intentamos hacer un plan de contingencia, un plan de acción para intentar recuperar a la persona en las competencias, por ejemplo, donde no está a la altura. Intentamos también, si despunta en una disciplina, pues intentamos, ya que somos un grupo de empresa, ver si tiene un hueco en otra empresa del grupo. Intentamos buscar soluciones, ¿no? Pero si al final no hay otra solución, lo muy importante es que sea una transición, lo más importante es que sea una transición muy suave y muy respetuosa y ofreciendo apoyo a la persona. Es muy, muy importante. No tiene que sentirse que la estamos menos valorando o que no vale nada. Eso es muy importante, ¿no? Otro camino es el tema de la actitud. Cuando es un problema de actitud, que es muy diferente la manera de manejar el asunto. Y aún así tiene que ser con mucho feedback, transparente, claro, y que la persona no le pide sorpresa. Eso es fundamental. Y al final hay algo que comentaba Eugenia, es muy importante. Esos trámites que son desagradables y que no son sencillos, siempre tienen que ser una ocasión para aprender. Es decir, yo siempre intento analizar, porque desgraciadamente nos pasa de vez en cuando, como es una gran empresa, pues más todavía, nosotros nos autoanalizamos, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, en la forma en la que seleccionamos a la gente? En la que incorporamos a la gente. ¿Qué nos ha fallado en la incorporación de esta persona? ¿Hemos estado nosotros a la altura o no? ¿O cómo podemos prevenir esas situaciones para evitar que pasen, ¿no? Intentamos tener una reflexión sobre eso, ¿no? Siempre es importante a posteriori. Sí, a ver, yo creo que sin pretender ponerme en una posición de vulnerabilidad falsa ahí, es una mala cosa cuando te toca dar la mala noticia a alguien de tu equipo, independientemente de las razones por las que sea. Ahora, si tuviste la responsabilidad y el gusto de reclutar y contratar y darle la buena noticia a alguien, es la otra cara de la moneda el tener que terminar esa relación y hay que hacerlo con la altura que corresponde y como dice Sergio, el respeto que la situación merece. En lo personal, cuando estoy en esas situaciones, desde el lado de el que despide, es una semana de mierda, o sea, porque tú lo sabes de antes, porque esto no es espontáneo de un día para otro y a mí personalmente me afecta mucho, pero no puedo pretender que la situación sea acerca de cómo me afecta a mí. Yo tengo que tener la altura para poder entender que estoy frente a alguien que está realmente en una situación de vulnerabilidad y que hay que tratar esa situación con todo el tacto posible y ser además lo más sinceramente apoyador en esa situación. O sea, efectivamente, lo que esté cuando la situación lo amerita, lo que esté a tu alcance. O sea, si necesitas una recomendación, si necesitas una carta, si necesitas que te recomiende en LinkedIn o donde sea, o sé, lo que esté dentro de tu alcance. Ahora, el cómo ocurre esta cuestión es bien distinto dependiendo del lugar donde uno esté. Normalmente a mí me toca trabajar en equipos más pequeños, en organizaciones más pequeñas, y se trata de contextos súper diferentes. O sea,
o que de crecimiento explosivo, de reducción rápida o de distintas situaciones que de repente no son planificadas, o como decía Euge, asumir la responsabilidad de o un error o un riesgo que tú asumiste sabiendo que podía terminar en esto, pero que por alguna razón lo asumiste igual, necesidades, circunstancias, pero finalmente claro, creo que lo importante es la entrega de feedback sincero, pero ahí hay un bemol que es que a mí particularmente me complica mucho y que entre medio de todo esto están las condiciones legales en que esto ocurre, que muchas veces limitan la posibilidad de la entrega del feedback. Qué sé yo, no sé cuánta gente está de Colombia, de Chile, que son los lugares donde está mi equipo distribuido, pero hay, sí, en Chile existe la calificación de necesidad de la empresa, y cuando yo te digo, vamos a terminar tu contrato, y te digo, esto es por necesidades de la empresa, no te puedo dar feedback porque la necesidad de la empresa es una cuestión financiera, es una decisión financiera. Por lo tanto, legalmente yo no puedo darte feedback. Personalmente yo busco que ese feedback ocurra después en otro espacio, pero legalmente hay un condicionamiento de cómo ocurre esa cuestión, esta situación, y es una complicación, porque te limita, te dificulta la posibilidad de entregar feedback, que es una de las cuestiones críticas de todo el proceso. Sí, ese es un súper buen punto, porque a veces uno quiere dar feedback, pero tal cual, ¿no? Como dice Nelson, no podés porque sería un problema legal. Entonces, lo que del lado de la persona que es despedida se ve como no les importa, hay cuestiones legales y que, no, o sea, por más que a uno le gustaría transparentar que hay cuestiones legales, tampoco ni siquiera puedes decir eso, ¿no? Entonces, eso. También el tema que traía Cersei, el respeto, ¿no? A mí las 2 veces que me tocó ser desvinculada, bueno, tal vez son cuestiones culturales, tal vez eran épocas donde no se acostumbraba a hacer ciertas cosas que ahora sí se acostumbra a hacer, pero cero respeto. Un día, en mi caso fue un día para el otro, no hubo feedback, no hubo 3 meses, no hubo nada. Viernes, levanta tus cosas y chau, ¿no? Y eso bueno, sé que no soy la única, sé que es la forma en que por lo menos en una época se hacían las cosas, ¿no? Porque acá el temor era, bueno, que uno se llevara información de la empresa, que uno mandara mails o qué sé yo, ¿no? Pero también, ¿no? Esa, la parte de la ausencia de respeto, ¿no? Que es súper importante porque nada, porque, o sea, no está bueno para el que tiene que despedir, pero mucho peor es para el que está del otro lado, ¿no? Para el que está siendo despedido. Entonces, nada, eso lo del respeto, para mí las 2 grandes cosas son el respeto y el feedback, ¿no? Eso fundamental. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo para comentar o algo para agregar? ¿O pasamos al último punto? Bien, bueno, entonces pasamos al último punto, que es ya una cosa más amplia, tips, consejos. Serge, Euge, Nelson, ¿quieren agregar algo más que les parece que sería importante para la audiencia que sepan alguna experiencia, alguna cosa que tengan últimamente en la cabeza pensando? ¿Algo que quieran agregar que no dijimos antes? Creo que ya lo fuimos diciendo, pero hago un mini recap, ¿no? Esto de fijarse, aplicar, digamos, a las posiciones que están, digamos, cerca y también una cosa, esto sí, un tip que no sumé, para mí una de las preguntas más importantes que hago en la entrevista es ¿qué te motiva a este cambio? Siempre en un cambio hay una causa que te expulsa del lugar donde estás y otra que te atrae del lugar donde venís. Y muchas veces, o sea, no son honestos y se nota, cuando no hay honestidad se nota, ¿no? Y la verdad que no está mal decir, la verdad es que no me banco más esta empresa, me quiero ir porque ya no va conmigo.
Entonces, creo que para mí eso es súper importante, la honestidad ahí, porque también a nosotros como manager nos sirve para entender si en esta empresa vamos a poder cumplir con esa motivación. Muchas veces es, bueno, quiero un desafío más grande porque no tengo ownership o distintos tipos de equipos con quienes trabajar o mi líder, quiero un líder de quien pueda atender. Entonces, esa sinceridad en qué te motiva para estar escuchando esa entrevista para mí es súper, súper importante porque nos da un montón de herramientas para entender si volver a lo que hablamos al principio, o sea, ¿es este el lugar para esta persona? Bien. Creo que sí coincido. eh, Creo que es bueno tener presente que cuando tú vas a una entrevista, del otro lado tienes a un pobre tipo que ha estado con 6, 7 entrevistas en ese día y que desde tu perspectiva de postulante, lo que tienes que plantearte es cómo esta persona se va a acordar de mí. Y con la dificultad de cómo se va a acordar de mí por algo positivo y que no sea como un rockstar. Eh, y en ese sentido creo que es el plantearse qué es lo que puedo aportar y cómo puedo demostrarlo sin que esto parezca una cuestión de extremo personalismo. O sea, ok, ¿qué, ¿qué valor puedo aportar yo al equipo? ¿Qué valor puedo aportar a esta organización? ¿Por qué coincido con determinados valores de esta organización y cómo creo que eso puede ser valioso? Eh, Creo que va un poco por ahí, es entender eh, que estás dentro de un proceso donde hay una serie de otras personas con las cuales estás compitiendo y es saber, es identificar qué es lo que tú crees que puedes aportar y trabajar desde allí. Bien, bien. Serge. Sí, quería añadir algo justamente respecto a cuando se selecciona a alguien. Hay algo que nosotros hacemos, es muy importante para intentar eh, que la persona encaje lo mayor posible eh, dentro de la organización y dentro de su equipo, es eh, pensar dentro de la shortlist que tenemos de candidatos que pueden incorporarse a la organización. Hay un factor que es importante a la hora de decidir es qué personas de esa shortlist se va a integrar lo mejor a la squad que le va a tocar, al scope que le va a tocar, con las personas que va a trabajar. Para nosotros es muy importante. Es decir, porque nos ha ocurrido de que a veces hemos contratado a una persona y ahora es que no encaja en ningún equipo. Y entonces es muy importante pensar en el equipo también dónde se va a integrar para seleccionar a esa persona. Y esto es un truco que hacemos, ¿no? Y a veces si realmente queremos la persona, pues creemos que puede aportar mucho, quizá mover internamente alguna pieza, aunque se intenta evitar. Pero es muy importante pensar en el equipo por el impacto que puede tener esa persona. Sí, sí, total, sí, porque es una pieza que se agrega a un sistema que ya existe. Sí, Que funciona, exacto. claro, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? ¿Algo de feedback para Serge, para Nelson, para Euge, para mí, en general? No, yo ahí, nada, agradecerles por el espacio, estuvo muy bueno, siempre me llevo cositas de los encuentros de sol, así que nada, solamente eso, agradecerles por el tiempo, estuvo muy, muy interesante.
Sí, bueno, si vamos a la parte de los agradecimientos, yo también, ¿no? Obviamente, otra vez a Euge, a Nelson, especialmente a Serge por la hora, que ya se está acercando a las 2 de la mañana, a todos los que participaron, se quedaron, por nada, bueno, por el tiempo, por la dedicación, por el interés, y, y bueno, ahora sí, vamos cerrando. En unos días vamos a tener la grabación, la voy a publicar, así que nada, van a recibir. Va a quedar en el invite del calendar, así que pueden venir acá a fijarse a buscar la grabación. Si no, la voy a poner en el sitio, en el LinkedIn, así que eso. Nada, bueno, si nadie más tiene algo para aportar, gracias de mi parte, y creo que creo que también estoy hablando de parte de Serge, de Euge y de Nelson, gracias a todos ustedes también por estar y por el diálogo, aunque sea virtual. Muchas gracias a todos y mucho gusto. Nos vemos. Muchas gracias. Un placer, Chau. muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Ujú.